Cuphead no solo sabe cómo hacernos sufrir con su videojuego, sino que también se ha convertido en todo un experto en hacernos llorar, pero de la risa. Así que si no estás preparado para orinarte en tu pañalito, es mejor que salgas de este video. Y para esos valientes que aceptaron el reto, aquí les traemos el nunca de los nuncas. Pauses el show de Cuphead o te arrepentirás. ¿Lograrán no reírse? La siguiente, con la que 100% de nosotros nos podemos identificar, es con la cara de la baronesa. Y no porque nos pongamos todos demoníacos. Más bien, es la expresión que todos hacemos cuando nos vamos de viaje astral al golpearnos el dedito del pie. No me puede negar que ese golpazo hasta nos hace bailar un merengue. A través de todo el show de Cuphead, al que menos debes de pausarle es a Mugman. No solo por sus caras, sino más bien por todas las historias que te puedes imaginar. Déjenles pongo un ejemplo. ¿Recuerdan que Mugman estaba enamorado de Cala María? Él solo se imaginó un mundo de fantasía y amor con ella. Nada de esto pasó en realidad. Pero así como Mugman se imaginó su amor falso, yo me imaginé su relación con su suegro. Imagínense, Mugman llegando a la casa de Cala María. Y Mugman está muy emocionado porque su suegro lo recibe con un "bienvenido, hijo". Pero hijo de tu puta madre. Ah, sí. ¿Y sabían que Mugman no hizo su papeleo anoche? ¡Oh, qué encantador! ¿Pero qué crees? No hiciste tu papeleo anoche. ¿No lo hice? No, papeleo. Esta oficina está cerrada. ¿Se han preguntado por qué ciertos personajes están en el infierno? Como el demonio Panzón o Estricto. La verdad no se sabe, pero de King Dice sí tenemos el porqué. Y todo se debe a cuando vivía con su mamá. Un día él estaba lavando los platos. ¡No mames! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ahorita vas a ver! ¿Y qué me dicen del demonio Panzón? No porque esté en el infierno significa que se pasara de listo con su mamá, porque al parecer en esta escena le sacaron hasta las ideas. A mí se me hace que su mamá lo mandó a bañar y él inteligentemente le respondió: cuando tu jefa te dice que te bañes, ¡tú no me mandas! Sin duda la que más sufrió dentro del show fue la pobre baronesa, porque al ponerle pausa nos damos cuenta de un pequeño secreto que nos esconde. De vez en cuando saca estas caras de grito extremo, como si aparte de pegarse en el dedo, trajera su uña de dulce enterrada. Amigos, creo que hay un problema en el detrás de escenas del show de Cuphead, y es grave: ¡un ratón! Pero para la suerte de todos, los personajes hicieron todo lo posible para exterminarlo. Y todo empezó con Roots Pack. La historia es corta, pero qué mejor que decírselas con un meme. Cuando te encuentras unos Choco Crispies en la mesa, pero eran caca de ratón. A mí se me hace que ese Werner Berman hizo de las suyas. Es por esto que Mugman preparó una trampa especialmente diseñada para exterminarlo. Tú bien Agustín comiendo el queso que está en la mesa, pero era para matar al ratón. Descansa en paz, Cuphead. Ya nos vengaremos después, Werner. Y ahora en vez de Mugman le toca una historia a Cuphead. Imaginen que están en su primera cita con una chica hermosa. Tú estás todo enamorado y en las nubes, y empiezas a estar de mano larga, cuando de repente le das el pellizcón al ganso. Y luego la chica te dice: te veo en la casa, sobrinito. Aunque Mugman es el que más caras graciosas hizo, ya vimos que no es un panecito del señor. Todos vimos cuando lo poseyó el exorcista y le dio una paliza de su vida al señor de los helados. ¡Arréglatelo! ¡Arréglatelo! Vaya, ¿acaso dije algo malo? Esta situación de Mugman me recuerda cuando nos dejan encargados a nuestro sobrino el castroso y... cuando te encargan a tu sobrino el castroso, le metes su madriza y de repente llega la tía.
En la serie no solo nos mostraron lo divertido que pueden llegar a ser Cuphead y Mugman, sino que también lo chiflados que se pueden llegar a poner. Y esto no lo digo porque sí, amigos. Sus caras de ratón envenenado lo dicen todo. Y de hecho, esta cara que pone Mugman, estoy seguro que varios de nosotros la hemos hecho cada que se nos atora la ciruela en el intestino. Su cara es la representación gráfica de todo el esfuerzo, sudor y lágrimas que dejamos en el baño cuando parece que tenemos un tapón en el culo. Es que ni pujando sale. Sientes que mejor se te salen los ojos. Y de hecho, amigos, esta situación me recuerda a otra que la mayoría de nosotros hemos atravesado. Justo cuando tu jefecita te dice que no te va a pegar y tú todo sumiso te acercas. Tu jefa inmediatamente pone la cara demoníaca de la baronesa, lista para darte tus buenos cinturonazos. Y bueno, amigos, hemos llegado a la sección de memes de No le pauses a Cuphead. Estos los encontrarán en nuestra página de Facebook, pero también se los dejamos en este video. Nadie, el drogadicto de la esquina. Cuando el chile de los tacos te raspa el culo. ¡Mi cola! Cuando por fin se murió tu sugar daddy y te dejó la herencia. Cuando ves que el cobrador de Electra se va acercando en su moto. Ese compa ya está muerto. Tú después de llegar de la casa de tu abuelita. Cuando estás todo enfermo y ves a tus amigos jugando afuera. Cuando le compras brownies a la nueva del salón. Cuando el señor de la tienda se quiere hacer el gracioso contigo. ¿Y qué tal, amigos? ¿Ustedes tienen más memes que hayan creado con estas pausas de Cuphead? Y si es así, compártanoslas en nuestra página de Facebook para que en el próximo video les hagamos una reacción.